Muy buenas tardes a todos. Reciban un cordial saludo acá desde Promidad. Hoy estamos haciendo la tercera clase del curso de métodos de regresión en minería de datos. El objetivo de hoy, bueno, es estudiar dos métodos muy importantes. El método máquinas de soporte vectorial, propiamente dirigido al tema de regresión. ¿Cómo usar máquinas de soporte vectorial en regresión? Recordemos que regresión, como les hemos insistido, es en el caso en el que la variable a predecir es una variable numérica. Y en la segunda parte de la clase vamos a estar estudiando cómo hacer regresión basado en métodos de reducción de la dimensión, particularmente en ACP y en MCP, como vamos a ver más adelante. Dos métodos de reducción de la dimensión aplicados al problema de la regresión lineal. Bueno, muchas gracias entonces por seguir este video. Esta clase es grabada porque, como les dije, pues en esta semana me encuentro en México dando algunas conferencias en el Instituto Tecnológico de Monterrey en las semanas de la estadística y la tecnología de México. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a empezar inmediatamente con la clase. Bueno, como les decía, vamos a estudiar métodos de regresión con máquinas de soporte vectorial. Bueno, como les decía hace unos minutos, es muy importante esta filmina que se las hemos mostrado varias veces. Hay que distinguir muy bien entre regresión y clasificación. Un problema de regresión es aquel en el que la variable a predecir es cuantitativa, es numérica. Este curso básicamente trabaja fundamentalmente sobre regresión cuando la variable a predecir es numérica. Mientras que en clasificación es cuando la variable a predecir es categórica. Como lo tenemos acá a la izquierda. Es cuando la variable a predecir es categórica o cualitativa. Eso es lo que nos conoce como un problema de clasificación. Bueno, seguimos adelante. Primero recordemos un poco qué son las máquinas de soporte vectorial. Ya habíamos trabajado esto ampliamente y habíamos hecho una clase completa en el curso de método de predicción en minería de datos, que es el curso anterior. Recordemos que las máquinas de soporte vectorial, bueno, teóricamente se plantean como un problema de separar dos clases. Aquí estamos en un problema de clasificación, que es como se proponen las máquinas de soporte vectorial originalmente, o Support Vector Machines, por su nombre en inglés. Acá tenemos dos clases. Y recuerden que la idea de Support Vector Machines es encontrar un hiperplano de separación, en caso de dos dimensiones una recta, que separe las dos clases, pero que adicionalmente cumpla con la idea de un margen máximo, es decir, que las distancias entre las dos clases sea lo máximo posible. El margen es esto que está marcado aquí en azul, siguiendo aquel viejo principio popular de que entre más largo esté el vecino mejor. Y se denominan máquinas de soporte vectorial, pues como habíamos visto en aquel curso, porque básicamente para definir un plano o un hiperplano en RN, lo que se necesita es el vector director del plano o del hiperplano y dos vectores o dos puntos por donde pase el plano. Esos son lo que se conocen como vectores de soporte. Y de ahí el nombre de Support Vector Machines, que viene de las escuelas de Machine Learning, por eso lo de Machine. Ok, muy bien. Recordemos que, bueno, habíamos hecho una deducción completa en el curso de métodos predictivos, pero efectivamente, como les mencionaba, estos de acá son los que se conocen como vectores de soporte, que son los que dan origen a la ecuación de la primera hiperplano, el de separación, y luego este es otro vector de soporte. Luego también se ocupa el vector normal del hiperplano central, que es el que hace la separación con margen máximo. Recordemos que esto terminaba siendo un problema de optimización, que es minimizar la norma del vector, de ese vector W al cuadrado y entre 2 sujeto a estas restricciones, que básicamente lo que dicen es que las clases se separan. Y recordemos que esto se puede plantear como un problema de multiplicadores de Lagrange. Usando multiplicadores de Lagrange se resuelve ese problema. De optimización, recuerden que acá los XY son la tabla de aprendizaje, los YI es la variable a predecir, los lambda I son los multiplicadores de Lagrange y mis incógnitas son más bien W y B. Estas son las incógnitas o lo que andamos tratando de calcular en el modelo.
que se puede resolver como un sistema de ecuaciones básicamente, que es esto, usando multiplicadores de Lagrange. Bueno, entonces, nada más repasando multiplicadores de Lagrange. En el caso de clasificación, bueno, lo que busca es el hiperplano que produzca un margen máximo que me separe las dos clases. Por ejemplo, la clase del fraude y la clase del no fraude. Eso es un típico problema de clasificación. Otro truco que se usa importante en Support Vector Machines, en regresión y en clasificación es el truco del núcleo. Recuerden que el truco del núcleo consistía en elevar los datos de dimensión. Por ejemplo, acá, si vemos acá a la izquierda, en R2, en 2 dimensiones, estos datos no son separables. Por más que yo trate de trazar una línea de separación, siempre confundirá rojos y azules de un lado al otro. Sin embargo, si aplico una especie de paraboloide acá a los datos y les aplico una función, digamos, z igual x al cuadrado más y al cuadrado, entonces los datos se me suben a 3 dimensiones. Acá están en R2 y esto me lo sube a R3. Y ven qué interesante que en R3 sí quedan separables luego de aplicarles esta transformación. Eso es lo que se llama el truco del núcleo. Y ahora sí hay un hiperplano, que es este que se ve acá, que me separa los puntos rojos de los azules. Eso se llama el truco del núcleo. Eso se puede aplicar tanto en máquinas de soporte vectorial para regresión como para clasificación. Bueno, entonces vamos a hablar ya propiamente de máquinas de soporte vectorial en el problema de regresión. Diferencia respecto al caso de clasificación. En clasificación se busca, como acabamos de ver, maximizar el margen entre las clases para encontrar el hiperplano de separación óptimo. Mientras que en regresión se define un hiperplano que será el que ajuste los datos y define la predicción y fija el margen para ignorar el error. Vamos a explicarles esto en un gráfico. Bueno, antes, en esta filmina tenemos los siguientes detalles. En particular, modifica y extiende los métodos de regresión lineal clásico que estudiamos hace 2 semanas. En regresión lineal buscamos minimizar el error cuadrático medio, el RSS. Tiene la desventaja de que el modelo es muy influenciado por los outliers. Me estoy refiriendo a la regresión clásica. Ahora vamos a ver que Support Vector Machines es mucho menos sensible a los outliers o a los datos atípicos que el método de regresión clásica. Support Vector Machines, como veremos, utiliza una métrica mucho menos sensible a los outliers o atípicos. Vean, por ejemplo, en este gráfico. Acá estamos viendo en anaranjado, digamos, para estos datos, la regresión clásica de mínimos cuadrados. Y en azul, la regresión de Support Vector Machines. Y aquí estamos suponiendo que hay un outlier o un dato atípico. Observen que la curva anaranjada tiende a jalar más hacia allá. Es decir, se ve más afectada que la de Support Vector Machines. En cambio, la de Support Vector Machine pareciera centralizar mejor los datos sin contar este outlier. Y esa es una de las mejores características de usar Support Vector Machines para el tema de regresión. Bueno, vamos a ver. La función de costo, la función de minimización que se usa en Support Vector Machines es un poco diferente que la que se usa en el caso de regresión de Support Vector Machines para clasificación. Es esta la función. Se la voy a explicar mejor en este gráfico. La idea del margen en el caso de Support Vector Machines es más bien establecer un margen aquí que ignore aquellos puntos donde el método se equivoca, donde se equivoca más. Entonces, la idea es básicamente establecer un margen y estos puntos que quedan dentro del margen, ignorarlos en la regresión, en el problema de regresión. Los voy a quitar y trabajar solo con los que quedan afuera. ¿Ok? ¿Para qué? Para que esos puntos que están más cerca de poder causar error no aparezcan. Ok, entonces les voy a explicar aquí, vean. Esta función, entonces, aquí les voy a explicar esta función L de y menos y techo. Recuerden que y es el dato exacto y y techo es la aproximación que da la regresión. Aquí tenemos la regresión. Entonces, lo que queremos es, esta función va a ser 0
si y menos y techo es menor a épsilon. Es decir, si están dentro de la banda, esa que marqué antes. Es decir, si ahí el error es pequeño. Y va a ser y menos y techo menos épsilon si están fuera del margen. Es decir, en la práctica lo que hace es anular precisamente aquellos que quedan dentro del margen. Entonces no los toma en cuenta. ¿Okay? Entonces vean que aquí la función de optimización tiene una C, que es una constante de penalización, y aquí esta función va a dar 0, por esto que acabamos de definir aquí, en todos los elementos que están dentro del margen. Entonces lo que quiere decir es que en el fondo no los está tomando en cuenta. Solo toma en cuenta aquellos que están fuera del margen. Más, esta sumatoria interesante, estos son los de los betas que salen de la regresión. Entonces, el enfoque de Support Vector Machine es seleccionar los beta J de manera que minimicen esta función. ¿Ok? Entonces, de esa manera es más bien como la regresión de Support Vector Machines calcula los beta, minimizando esta función, que toma en cuenta solo aquellos puntos que están afuera del margen. Y el ancho del margen es este epsilon es el que define el ancho del margen. Ok, bueno, muy bien. Entonces, de esa manera se calculan los beta, que es bastante diferente a cómo se calculan, digamos, en la regresión clásica. Es simplemente una función que minimice esto. Así se calculan los beta. Bueno, muy bien. Entonces, como les decía, en el fondo lo que hace es no utilizar toda esta parte que está en gris, sino utilizar solo los de afuera. En el fondo es eso, y minimiza esa función y ahí encuentra los beta. Eso es lo que hace que sea menos sensible a los outliers en la práctica. Para Support Vector Machine no hay una solución explícita para los parámetros beta, eso es un problema, o sea que tiro a tiro tengo que resolver este problema de optimización que puede resultar un poco complejo, no puedo encontrar unos beta, una fórmula que me diga, como en el caso de la regresión, esto es multiplicar estas matrices, no existe. Generalmente se plantea como un problema de optimización con restricciones, pero es menos intuitivo, por lo que la solución la deben encontrar con técnicas de optimización. Es decir, tiro a tiro hay que calcular los betas resolviendo ese problema de optimización. Y no como en la regresión clásica, recuerden que uno puede decir que el beta es x traspuesto por x. Esto es lo que se llama una forma implícita, a la menos 1 por x por y. En este caso no, en este caso no existe una fórmula como esta, sino que estos beta se deben calcular resolviendo siempre este problema de optimización. Ok, muy bien. Entonces observen que el problema de Banach es el padre del Support Vector Machines. En el caso de regresión se plantea como sigue, que es un poquito diferente al que vimos hace un rato. Para clasificación, este es el problema de optimización en el caso de clasificación y este es el problema de optimización en el caso de regresión. Ok, bueno. No vamos a entrar en detalles matemáticos técnicos aquí porque se puede complicar mucho, pero los problemas de optimización no son exactamente iguales, son similares pero no son iguales. Muy bien. Bueno, entonces la idea es que Support Vector Machines usa los vectores de afuera y estos de afuera son los que ahora se llaman los vectores de soporte más bien, y los de adentro son los que no se utilizan. Bueno, muy bien. El truco del núcleo o el truco del kernel que vimos antes también se utiliza en el caso de Support Vector Machines y en el caso de Support Vector Machines para regresión. Ven acá donde está la K, que es la función del núcleo. Eso es lo mismo, lo que hace es elevar los datos de dimensión y tratar de resolverlos en esa nueva dimensión. Básicamente esto sí es exactamente igual que lo que vimos en el caso de clasificación. Claro, la idea intuitiva geométrica no es tan clara aquí como en el caso de clasificación. Los núcleos más usados son el núcleo lineal, que vemos acá, el núcleo polinomial, el núcleo radial y el núcleo tangente hiperbólico. ¿Qué es lo que hay que hacer en la práctica? Al fin y al cabo, en R y en nuestro paquete regresor, lo que se hace es probar con estas 4 opciones que ya tiene preprogramadas R y ver cuál de ellos nos minimiza el error cuadrático medio o el error relativo o alguno de ellos en la tabla de testing. Eso es lo que se hace.
probar con estas 4 posibilidades. Uno podría programar su propio núcleo, pero esto es mucho más sofisticado y habría que estar en la consola programando en R. Bueno, como les decía, el truco del núcleo lo que hace es esto. Vean, por ejemplo, si uno aplicara una función como sen, entonces en lugar de verse como una recta, se ve como una función cíclica. Eso es básicamente lo que hace el truco del núcleo. Y de nuevo, sigue siendo menos afectado por los outliers. Vean que si aquí hay unos outliers, los mínimos cuadrados, que es la de anaranjado, es decir, la regresión clásica, como que se jala más hacia los outliers. Y Support Vector Machine sabe ignorar mejor los outliers. Y en ese sentido, muchas veces se encuentra una mejor regresión. Bueno, vamos a ver, como les hemos dicho en otros métodos, en el caso de variables categóricas, lo mejor es convertirlas a variables dummy, como vamos a ver más adelante en regreso. Vamos a usar de nuevo el mismo ejemplo de Boston Casas. Recuerden que el ejemplo de Boston Casas lo que trata es de predecir a partir de variables como criminalidad, cercanía con negocios, número de habitantes, etcétera. Trata de predecir la variable valor promedio. Trata de predecir la variable valor promedio de las casas en Estados Unidos en miles de dólares. Esa es la variable a predecir. Observen que es una variable numérica. Queremos predecir el valor promedio de las casas. Como están viendo acá en esta tablita, eso es lo que se trata de predecir. El valor promedio de las casas en miles de dólares. Basados en criminalidad, cuánto hay de personas de clase baja, nivel de impuestos, distancia a centros comerciales, etc. Y con base en eso se trata de predecir. Observen que tenemos 2 variables categóricas en las variables predictoras, ¿okay? Que son negocios mínimos y limita RC. Esto se limita con ríos o cuenca, la casa. Entonces, estas variables ahora las vamos a tratar de 2 maneras. Primero las vamos a ignorar en la regresión y después las vamos a convertir en dummy. Porque la regresión, ustedes saben que siempre las variables predictoras, bueno, en este caso deben ser numéricas y la variable a predecir definitivamente debe ser numérica. Bueno, entonces voy a ir a presentarles cómo se hace regresión con Support Vector Machines en Regressor. Ok, vamos a Regressor. Muy bien, excelente. Entonces vamos en este momento a Regressor. Recuerden que Regressor ustedes lo pueden instalar acá en Install Packages, en RStudio buscan Regressor y acá les aparece Regressor y pueden instalar. Una vez instalado, él les va a aparecer acá como un plugin o un add-in de RStudio y Regressor es una interfaz, como ustedes ya saben, hecha, programada en Shiny. ¿Okay? Ahí está el Regressor. Bueno, muy bien. Entonces lo vamos a maximizar ahí para verlo a pantalla completa. Vamos a ir a subir el archivo Boston Casas. Recuerden que yo tengo que decirles si el archivo tiene o no separador nombres de fila. Si recordamos acá y vemos el Boston Casas tiene nombres de columnas, tiene nombres de filas, que son estos números 1, 2, 3, 4, 5, etc. El separador de datos es la coma y el separador decimal es el punto. Entonces, con base en esto, le decimos aquí, hay encabezado, que son los nombres de columnas, nombres de filas, el separador de datos es la coma, el separador de decimales es el punto, y le doy cargar. Y acá a la derecha puedo observar que los datos fueron bien cargados. Y aquí está el valor promedio de las casas. Bueno, me vengo primero a transformar los datos. Voy a decirle que ignore esta variable negocio mínimo y limita ríos o cuencas. La voy a ignorar por ser categóricas. Luego la voy a agregar como dummies. Le doy a aplicar y ahí ya tengo eso aplicado. Luego en configuración voy a decidir cuánto uso para training y cuánto uso para testing. Voy a dejarlo por defecto aquí en 70-30. Vean que él me adivinó bien la variable a predecir, que es valor promedio. Siempre hay que revisar eso. Lo que quiero predecir es el valor promedio de las casas. ¿Ok? Entonces acá le doy generar. Y acá abajo se ve que ya me creo la tabla de aprendizaje y la tabla de training. Voy a entrenar como siempre el modelo en la tabla de aprendizaje
y a predecir en la tabla de testing o tabla de prueba. Bueno, acá en las estadísticas básicas, como ustedes ya saben, puedo analizar todo un análisis exploratorio de datos, entre ellos, por ejemplo, el poder predictivo de las variables, haciendo el gráfico de pares, que es muy importante. Aquí, por ejemplo, veo que aquí está valor promedio, clase baja tiene muy buena correlación con valor promedio, etcétera. Ahí las puedo analizar una por una. Bueno, en aprendizaje supervisado, Regresor permite hacer regresión lineal clásica, regresión penalizada, árboles de regresión, bosques aleatorios para regresión, potenciación para regresión, cabecinos más cercanos para regresión, eh, reducción de la dimensión, que vamos a ver más adelante para regresión, redes neuronales o deep learning para regresión, y support vector machines, que es lo que les estoy explicando en este momento. Entonces ahí está support vector machines, ya corrió, ya generó el modelo. Acá en esta tuerquita puedo parametrizarlo y acá puedo ver el código R. Acá lo que se puede parametrizar es la escogencia del núcleo. ¿Ven? Acá están, por defecto él usa núcleo radial. Entonces voy a hacer la predicción del modelo. Ahí está la predicción. Aquí veo la predicción y aquí, perdón, aquí veo el dato real y aquí veo la predicción. Y aquí veo la diferencia entre la predicción y el dato real. Puedo hacer este gráfico de dispersión que grafica en el eje X el valor real de la variable a predecir y en Y la predicción. Y vemos que la predicción es bastante buena y que no se afectó por este atípico. Es buena si los puntos rojos quedan muy cercanos a la recta identidad. Bueno, podemos ver los índices generales y vemos que la correlación entre la variable a predecir y la variable predictora es muy buena, 93%. El error relativo es 9%. La raíz del error cuadrático medio es 3.2, que es menor al mínimo de la variable, por lo cual podemos decir que es bastante bueno. Entonces la regresión fue muy buena. Y aquí podemos ver la predicción. Bueno, yo puedo jugar con los parámetros, puedo decirle que use linear, le doy acá a ejecutar y vemos que con linear dio mucho más mal la correlación para basarme en alguno de los índices. Puedo decirle que use polinomial, vamos a ver, tampoco dio muy bien. Y le puedo decir que use sigmoide y dio muy mal. Con sigmoide dio sumamente mal. Entonces lo mejor es lo que hacía por defecto, que era radial. Muy bien. Acá puedo hacer una comparación de métodos. Él va almacenando internamente todo lo que uno va ejecutando. Y por ejemplo aquí me puedo basar en torno a la regresión y le puedo decir que lo ordene. Entonces me doy cuenta que con base en la regresión, el mejor modelo que he corrido es Support Vector Machines, soporte vectorial basado en el núcleo radial. Ok, muy bien, muy bien. Entonces, bueno, hoy no los tengo aquí conmigo para que me hagan preguntas, pero las podrán hacer en el foro del aula virtual de este curso. Bueno, muy bien. Ya les iba a decir que si tenían preguntas. Bueno, muy bien. Ahí entonces eso es la corrida de Support Vector Machines. Muy bien. Entonces vamos a hablar ahora de otro método que es el análisis en componentes principales. Y más bien, pues regresión basada en métodos de reducción de la dimensión. En particular, basados en el análisis en componentes principales. Vamos a ver cómo se hace regresión de esta manera. Bueno, recordemos de nuevo. Esta filmina la pongo siempre para que nunca se los olvide. Cuando se hace regresión, variable a predecir numérica. Cuando se hace clasificación, variable a predecir categórica. El método de análisis en componentes principales es un método exploratorio y típicamente trabaja con variables numéricas. Bueno, recordemos que lo que hacía el análisis en componentes principales es a partir de la tabla de datos calcular la matriz de componentes. Eso ya lo habíamos estudiado con detalle en el curso de métodos exploratorios. Y la idea de la regresión es aplicar la regresión no en estas variables, sino en estas. Claro, ¿para cómo? Eliminando algunas. Por ejemplo, entonces solo me quedo con las tres primeras componentes que acumulan la inercia y que representan bien los datos. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Voy a tener menos variables para hacer la regresión. Por lo cual tiene ventajas, por ejemplo, que voy a requerir menos cálculos numéricos. Ok, muy bien, excelente. Excelente.
Bueno, la idea entonces, como les decía, es quedarme con menos este, variables, por ejemplo, con solo dos componentes. Esto recordemos que el objetivo en el ACP era a partir de las componentes graficar para ver los segmentos. El objetivo en la regresión no es ese. El objetivo en la regresión es usar estas componentes para hacer una regresión solo con estas componentes. Entonces, por ejemplo, yo solo tendría beta 0, que es el intersecto, más beta 1, por la componente 1, que sería esta, más beta 2, por la componente 2. Entonces voy a tener una regresión más simple. ¿Okay? Esa es la idea. Bueno, los métodos de reducción de la dimensión en general lo que hacen es eso, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de regresión en general con los métodos de reducción de la dimensión. Entonces la idea es cambiar las variables originales por las componentes. Esa es la idea. En general, digamos que la idea de aplicar métodos de reducción de la dimensión es que yo calculo m nuevas variables que representan a las p variables originales. En el caso de las componentes principales, estas z son las componentes. Ahora, hay otras formas de calcularlas, no solo por reducción de la dimensión como vamos a ver más adelante. Entonces, ahora ajustamos un modelo de regresión lineal, observen, pero no con las variables originales, sino con las variables que se calcularon usando reducción de la dimensión. En el caso del ACP, con las variables, con las componentes. ¿Ven? Esa es la idea. Entonces, la idea es que ahora vamos a estimar m más 1 coeficientes en lugar de p más 1. Es decir, yo puedo tener 500 variables originalmente, hago, por ejemplo, un ACP, reduzco las variables a, digamos, 5, y entonces, en lugar de calcular 501 betas, nada más voy a calcular 6 betas, que sería m más 1. Ahí está la gran ventaja. Ahora, ¿es mejor o peor? Este es un tema que vamos a hablar seguidamente. En resumen, hay dos pasos. Se obtienen las nuevas variables predictoras, que serán las de reducción de la dimensión. En el caso del ACP, las componentes. Se ajusta el modelo usando las nuevas variables transformadas. Es decir, por ejemplo, las componentes. Hay dos formas de hacer esto. De hecho, hay muchas más, pero las que vamos a ver hoy son dos. Primero, basados en análisis en componentes principales, ACP, y basado en mínimos cuadrados parciales, que se conoce como MCP en español. Son dos formas de calcular estas nuevas variables. En ACP es muy claro, son las componentes, simplemente. Ok, bueno. Bueno, ya conocemos el ACP, ¿verdad? Ya los acabo de explicar anteriormente. Es un método no supervisado, es decir, un método exploratorio que fue diseñado para otra cosa, pero bueno, resulta que es una buena idea tratar de usar las componentes para hacer regresión. Recuerden que las componentes tienen la ventaja de que son las que explican la varianza máxima, es decir, son variables que sustituyen a las originales, pero que maximizan la representación de los datos. Bueno, entonces vamos a ver. La idea es la siguiente. Obtenemos las primeras m componentes principales. Les vamos a llamar z1 hasta zm de la tabla de datos, que tiene variables predictoras x1 hasta xp. Entonces, típicamente m es menor que p, ¿verdad? Como les decía antes, yo puedo tener 500 variables y usar solo 5 componentes. Usamos estas componentes principales como variables predictoras en un modelo de regresión lineal. Eso es todo. Hacemos la regresión lineal acá en lugar de hacerla acá. Ok, preguntas. ¿Garantizan un mejor modelo? ¿Será que siempre es un mejor modelo? Bueno, ya vamos a ver la respuesta. ¿Cuántas componentes usar? Es otra gran pregunta. Si las usamos todas, básicamente no tiene chiste, porque sería equivalente a usar las variables originales. En el sentido de que representan el mismo espacio y representarían el mismo costo, etc. Entonces, para usarlas todas, mejor uso las originales. Por lo menos eso les digo. Siempre el P debería ser menor estricto al M. Bueno, garantiza un mejor modelo. Supuesto racional. Las componentes explican mayor varianza en las variables predictoras
entonces deberían explicar mayor varianza en la variable a predecir. Desgraciadamente hay malas noticias, esto no siempre se cumple. El hecho de que las componentes expliquen mejor varianza en las variables a predecir no implica que explique mejor varianza en la variable a predecir. Lo repito, lo dije mal. Que tenga mayor varianza en las variables predictoras no implica necesariamente que tenga mayor varianza en la variable a predecir. Ahora, porque hay que explicar algo acá que tal vez no está claro. Estas componentes principales se calculan en la matriz de datos, pero solo usando las variables predictoras. La variable a predecir no se usa, solo las variables predictoras. Entonces, efectivamente esas componentes garantizan la mayor varianza aquí, en esta parte de la tabla, pero no necesariamente acá. Okay. Bueno, se usa cantidad de componentes que minimice la raíz de la raíz del error cuadrático medio. Eso es lo que se utiliza. Ahora vamos a ver qué regreso hace unos gráficos. La cantidad óptima se obtiene mediante validación cruzada. Eso lo vamos a estudiar más adelante en el curso de métodos avanzados. Tiende a dar mejor en casos en los que los primeros componentes capturan la mayoría de la información. Sí, entre mayor sea la inercia en los primeros componentes, mejor será este método. Usar m igual p, o sea, la misma cantidad de componentes que de variables, equivale a usar el método con todas las variables. Entonces no tiene gracia. Siempre m debería ser menor estricto a p. Ahora vamos a ver qué regresor hace este gráfico, que es el que nos ayuda. Y de hecho él decide automáticamente cuántas componentes usar. Acá en el eje X pone el número de componentes, digamos acá, digamos eran 15, 16, 17, 18. Este es el P, el número de variables originales 18. Y acá pone el error cuadrático medio, la raíz cuadrada del error cuadrático medio. Entonces lo que hay que hacer es buscar aquí y él hace el ACP, la regresión con 2 componentes, con 3, con 4, con 5 y va graficando el error cuadrático medio. Entonces lo que hay que buscar es el punto mínimo de este gráfico. Entonces me dice que el punto mínimo es con 16 componentes. Entonces él decide usar 16 componentes. Entonces estamos bajando de 18 a 16. Ahora muchas veces él escoge 18. Ahora vamos a ver. Entonces quedamos igual. Pero bueno, igual yo le puedo decir manualmente que use menos. También se podría usar el criterio de la varianza. Entonces es como cuando la varianza se estabiliza. Entonces va haciendo este gráfico con el criterio de la varianza, el regreso. Ahora vamos a ver estos gráficos, sugiere 16 componentes. También se podría hacer con el criterio de la varianza explicada, pero en la variable a predecir. Es decir, cuánta varianza explica en la variable a predecir. Aquí igual nos sugiere 16. Busca un punto como de estabilización. Eso es un criterio medio subjetivo, ¿verdad? Cuando esto no varía mucho. Se pudo haber escogido acá también. O acá, ¿verdad? Pero bueno, este es el que nos escogió regreso. Para un ejemplo que ahora vamos a ver. Bueno, entonces voy a ir a explicarles en regresor cómo se hace. Con ACP y venimos a ver mínimos cuadrados. Bueno, muy bien. Entonces por acá tengo el regresor. Muy bien. Entonces los datos ya los tenía cargados acá. ¿Ok? Entonces no lo vuelvo a hacer. Y lo que tengo que hacer es usar acá reducción de la dimensión. ¿Ven? Entonces vengo a reducción de la dimensión. Ya calculó todo acá, las componentes principales, etc. Acá, como siempre, puedo ver el código R. Y acá puedo parametrizar el método. Ven, está usando ACP. Yo le puedo escoger ACP, análisis de componentes principales o mínimos cuadrados. Voy a dejarlo por defecto en ACP. Escalar los datos. Por defecto él escala los datos. ¿Cuántas componentes usar? Le estoy diciendo que lo hago automático. Ven, yo le podría poner manual o automático. Este número cuando está en automático no cuenta. Él lo hace. Ok. Voy a calcular la raíz cuadrada del... Este es el gráfico que vimos antes, que me sugiere cuántas componentes usar. Vean que en este ejemplo me está sugiriendo usar 10, 11 componentes. Es decir, me está sugiriendo usar todas. ¿Ok? Entonces ahí me está sugiriendo usar todas.
Si uso la varianza del error, también me sugiere usar todas. Si uso la varianza de la variable a predecir, también me sugiere usar todas. Bueno, siguiendo la sugerencia del paquete, voy a hacer la predicción. Aquí está el dato real y aquí está la predicción. Y aquí está la diferencia, como siempre. Bueno, voy a ver la gráfica de dispersión. Vemos que la regresión se ve buena acá, se ve bastante buena porque están cerca del valor real de la predicción. Y los índices generales son los que son más objetivos. Vemos que la correlación es del 82% y el error del 5%. Entonces, si comparamos con lo que hicimos antes, nos está dando más mal este método que el de Support Vector Machine. Ven, aquí lo podemos comparar. Vean que si ordenamos, por ejemplo, con base en la correlación, el método de ACP es el tercero. Okay. Bueno, podríamos hacer otros intentos acá. Vamos a decirle al método, voy a decirle mejor que manualmente, voy a decirle que use nada más 5 componentes. A ver qué pasa. A ver si mi método mejora o empeora. Puedo tener aquí índices, empeoró un poquitito, ¿ven? Bajó de 82 a 80. Aunque no bajó mucho, y la ventaja es que tengo ahora un modelo más simple. Puedo decirle que use 8 componentes, vamos a ver. Bajó, curiosamente bajó. Vamos a decirle 3 componentes. Vean qué interesante, con 3 componentes mejoró significativamente el modelo. ¿Qué es mejor? Pues la única manera que se puede saber es hacer y empezar a hacer comparación. Okay, empezar a hacer comparaciones acá. Bueno, igual sigue siendo aquí me quedo de cuarto lugar. Bueno, muy bien. Muy bien, eso sería con análisis en componentes principales. Ok, muy bien, muy bien. Entonces, vamos a ir a ver la otra parte que es la de mínimos cuadrados. Y al final voy a correr los ejemplos también con las variables categóricas, pero ya al final les muestro esto. Bueno, entonces vamos a hacer regresión con mínimos cuadrados parciales. Entonces observen que podemos decir que esto es una versión supervisada del ACP. Identifica los componentes resumen de la información X1 a XP y que a la vez están relacionados con Y. Es decir, es como un ACP, pero es un poco más inteligente en el sentido que trata de encontrar aquellas que de alguna manera explican mejor la variable a predecir. Es decir, toma en cuenta la variable a predecir. Lo que hicimos antes con ACP no toma en cuenta absolutamente para nada la variable a predecir. Me refiero en el momento en el que está construyendo el modelo. Es decir, los componentes ayudan a explicar la varianza X1, X2 hasta XP de las variables predictoras, pero también la de la variable a predecir a la vez. Entonces esto nos haría pensar que podría ser mejor que el análisis en componentes principales. Entonces vean, esto es una fórmula recursiva, un poco complicada, pero el método se hace como sigue. Primero se centran y reducen las variables predictoras, como siempre en un ACP. Se calculan los componentes principales que van a ser combinaciones lineales de las variables predictoras, como siempre en un ACP es de esa manera. Deben ser combinaciones de las variables predictoras. Y está empezando a llover un poco duro acá en San José de Costa Rica. Y seguidamente explicamos la forma en cómo se construyen las componentes. Vean, es interesante. Se corren P regresiones lineales. Entonces, se corre una regresión lineal para predecir Y a partir de X1. Luego otra regresión lineal para predecir Y a partir de X2. Y entonces voy calculando beta 1, beta 2 y así sucesivamente. Hasta P. Entonces esto me da beta 1 hasta beta P. Beta P. Ajá. Haciendo regresiones para predecir la variable a predecir, valga la redundancia, con las variables predictoras una por una. Entonces se obtienen beta 1 hasta beta P. Luego fijamos este coeficiente acá, este que está acá,
fijamos en beta. ¿Ven? Entonces el primero va a ser beta 1, luego beta 2 hasta beta p. En esta combinación lineal la inicializamos como quien dice con los beta, que nos dieron esas regresiones. Entonces, el primer Z1, la primera componente principal, va a ser simplemente esa combinación. Es decir, va a ser beta 1 por x1 más beta 2 por x2 y así por x2 y así hasta beta p por xp. Esa es la primera componente que él calculó. Y luego las demás las calcula recursivamente. Vean. Esto es un poquito complicado, pero recursivamente. ¿Qué quiere decir que las calcula recursivamente? Vean. Se ajustan P regresiones lineales así. Digamos que yo ya tengo calculada la primera. Entonces digamos que esto llega hasta supongamos lo más fácil. Digamos que esto no está. Entonces yo ya tengo esta. Entonces puedo calcular XJ como esto. Esta es la primera que hice. Y luego tenemos en ese caso solo un epsilon 1 que representa la información. Perdón ahí que se me perdió esta cosa. Que representa la información de x1 hasta xp que no es explicada por z1 hasta zp. Entonces se ajustan P regresiones lineales. Y igual a alfa j, beta j, epsilon j. Y se obtienen estimaciones para beta 1 hasta beta p. Y luego se calcula el siguiente como beta j. Se lo voy a explicar con el 2. Es que aquí se me fue el cursor y se me enredó. Entonces, digamos, para ponerlo más fácil, supongamos que solo es esta parte. Y que aquí está epsilon 1, nada más. Ok, este Z1 fue el que calculamos ya en el paso que les expliqué la filmina anterior. Entonces, epsilon 1, este error que me queda aquí, representa la información, la información de x1 hasta xp que no fue explicada por z1. ¿Ok? Porque ese es el error, ¿verdad? Esta es la regresión de z1 y esto es lo que no captó z1. Entonces, lo que yo hago es una regresión para ajustar ese epsilon 1 que tiene la información que no tiene la z que ya tengo. Entonces, con ese aquí obtengo beta 1 hasta beta p en una regresión. En ese caso obtendría beta 1 nada más si tuviera un epsilon 1 nada más, y entonces fijo JM como ese beta 1 que acabo de calcular, que no es el mismo de antes. Esto es un poquito confuso. Entonces con ese beta 1 llego y sustituyo aquí y encuentro una fórmula para el siguiente componente x2. Y así voy. Ven que esta fórmula es recursiva. Aquí el tema es que yo supongo que ya estos fueron calculados y calculo la siguiente usando esta fórmula. Esta combinación, obtengo el siguiente beta j y entonces me voy acá y ya tengo la siguiente variable que sería z2. Y así sigo hasta que construyo todas las zetas. Bueno, es un poquito complicado, yo sé, tal vez no, es difícil de explicar, pero el asunto es que esto es lo que se conoce como una fórmula más bien recursiva, por eso es que es un poquito difícil de explicar. Vamos a ver qué más les digo aquí para tratar de aclarar este asunto. Ok, bueno, muy bien. Ok, bueno. Entonces, obtenemos m componentes principales de esa manera, z1 hasta zm, y luego seguimos igual que hicimos antes. Hacemos una regresión ya final con estas componentes obtenidas a partir de los mínimos cuadrados parciales en lugar de las variables originales. La ventaja de estas componentes sobre las del ACP es que también toman en cuenta, como pueden ver aquí, la varianza del y, porque cuando yo voy ajustando cada regresión que hago, estoy ajustando la y.
Entonces, digamos que la Y, aunque esto sea complejo de entender, lo importante es que sí participa más en el cálculo de los beta, mientras que en el ACP prácticamente podríamos decir que no participa. En el cálculo de las componentes, no participa la Y cuando hago un ACP. Cuando hago mínimos cuadrados, sí participa. Bueno, tenemos el mismo gráfico de antes que nos tratan de sugerir cuántas componentes usar. Por ejemplo, aquí nos sugiere usar 11. Si usamos el error cuadrático medio, si usamos la varianza explicada, también nos sugiere 11. Si usamos el número de componentes, la varianza explicada en la variable a predecir, también nos sugiere 11. Y entonces vemos que, por ejemplo, el ACP aquí nos sugirió 16 y el MSP, el de mínimos cuadrados, 11. Y la varianza mejoró incluso. ¿Ok? Bueno, igual con variables categóricas se recomienda usar variables Dobby. Y pues vamos a usar el mismo ejemplo de las casas de Boston. Voy a ir a mostrarles cómo se usa en Regressor. Ok, bueno, entonces en Regressor es igual en el menú aquí de reducción de dimensión. La única diferencia es que acá voy a escoger MSP. Y le voy a decir igual que lo haga automático, por ahora. Y le voy a decir ejecutar. Entonces le doy ejecutar de forma automática. Entonces vamos a ver qué escogió. ¿Ve? Ahí está, ¿ven? Con mínimos cuadrados parciales escogió 8 componentes. No está escogiendo como antes que escogió las 12. Si usamos la varianza explicada, también escoge 8 componentes. Si usamos la varianza de la variable a predecir, también escoge 8. Y entonces este modelo tiene una gran ventaja, escogió menos componentes. Vamos a ver qué tal le da en la predicción. Aquí está el valor real y aquí está el valor predicho. Hacemos el gráfico de dispersión. Se ve bastante bien. De la variable real respecto a la predicción. Y vemos los índices generales. 82. Bueno, nos dio un poquito mejor que en el caso de ACP. Nos dio un poquito mejor. Aquí si comparamos basados en la correlación, aquí tenemos reducción de la dimensión con mínimos cuadrados, 82% de correlación entre la variable a predecir y la predicción, y el ACP nos dio 81. Entonces está un poquito mejor. Okay. Aunque sí fue bastante mejor Support Vector Machines, como pueden ver acá. Muy bien. Muy bien, para terminar esta clase, nada más les voy a recordar, recuerden que la variable, que la tabla Boston Casas tiene dos variables categóricas, que son negocio mínimo y limita RC, que limita con ríos o cuencas. Entonces, voy a incluir estas variables, porque si se acordarán al principio de la clase, yo las excluí. Entonces voy a ponerlas. Voy a irme aquí a transformar. Voy a decirle que sí las quiero usar, ¿ven? Negocio mínimo y limita ríos o cuencas, pero tengo que decirle que las use como códigos disyuntivos completos, porque si no daría error porque no son variables numéricas. Le doy a aplicar, ¿ok? Ahí vean que si vengo acá se ve donde las metió aquí al final como variables códigos disyuntivos completos. Ok. Si me voy a configuración, tengo que volverle a dar para que generen, pero ven que aquí hay un problema. ¿Ven? Ahora cree que la variable a predecir es limita RC, sí. ¿Por qué cree eso? Porque es la que le quedó de último. Pero la variable a predecir no es esa. La variable a predecir es valor promedio. Entonces tengo que cambiársela aquí. Mucho cuidado con eso. Y la variable a predecir es valor promedio. Entonces le doy ejecutar y ya me generó la tabla de training y testing nuevamente. Si me voy a aprendizaje no supervisado para hacer regresión, puedo venirme aquí a Support Vector Machines
y me dio 93%, ¿eh? Me dio bastante bien. Puedo ver la dispersión, está dando de hecho mejor que antes. Y aquí están los datos reales y las regresiones. Bueno, también puedo hacer reducción de la dimensión y vean que mejoró también bastante, dio 87%, antes nos daba 82%. Esto con MSP, si lo hago con ACP, ejecutar da 86, es decir, que en todos los casos mejoró, incluyendo las variables categóricas. Esto no siempre es así, incluir las variables categóricas podría ser que haga que empeore, podría ser que haga que mejore. ¿Cómo se sabe? Pues haciendo la prueba, simple y sencillamente. Si vamos a comparación de modelos, él me hizo una nueva tabla porque ahora lo que está es comparando con las variables categóricas incluidas. Entonces vemos que lo que me está dando mejor es Support Vector Machines con radial. Okay. Solo para ilustrarles y para terminar esta clase, voy a usar regresión lineal. Voy a dejar todo por defecto, 86%. Regresión lazo, vamos a ver cuánto me da, 87%, basándome en la correlación. Árboles de regresión, me da 89%, bosques aleatorios o random forest, me da 94%, muy bien. Métodos de potenciación o boosting, me da 76%, no me dio muy bien. KNN o K vecinos más cercanos, me dio 90%. Support Vector Machine, ya lo hicimos, reducción de la dimensión. Vamos a hacer un Deep Learning. Este dura un poquito más. Tenemos una red neuronal pues muy debilita de 2,2. Vamos a usar un poquito más fuerte, 3 capas ocultas, y aquí vamos a ponerle 4 neuronas y aquí 4 neuronas. Le vamos a ejecutar. Esto podría tardar un poquito más de tiempo. No converge el modelo, me dice, con esas neuronas que le puse. Entonces pongámosle 3, pongámosle 2, perdón, 2, ejecutar. Una red neuronal no es tan fácil. Entonces voy a tener que dejarla como estaba, 2, a ver si aquí converge por defecto. No está convergiendo el modelo de redes neuronales. Vamos a ver, reducción de la dimensión. Voy a darle otra vez redes neuronales por defecto y le doy a ejecutar. A ver si ahora sí converge. Bueno, ¿qué puedo hacer aquí? Dispersión de la red neuronal, índices generales, 92. Bueno, nos vamos aquí a comparación de modelos. Si lo ordenamos en relación a la regresión, a la correlación entre la variable predictora, entre la variable a predecir y la predicción, vemos que bosques aleatorios fue lo mejor. Seguido de Support Vector Machines radial, luego redes neuronales. Observen que la regresión lineal clásica es la peor de todas. Entonces se sigue usando regresión lineal clásica, pero eso es tal vez porque no se sabe que la regresión realmente ha evolucionado significativamente en los últimos años. Y gracias al aporte de Machine Learning y de otro tipo de modelos mucho más sofisticados. Entonces vean que en general pues fue el peor método. No quiere decir que siempre sea el peor, de casualidad podría ser el mejor, pero en la mayoría de los casos no. Entonces estamos viendo aquí cómo bosques aleatorios logra una predicción significativamente mejor que la regresión lineal clásica. Esto es la regresión lineal clásica. Bueno, muy bien, eso ha sido pues la clase del día de hoy. Vamos a mostrar acá el video para despedirnos. Bueno, la clase ha sido un poco más corta gracias a que pues no tenemos preguntas, llevamos casi una hora, según me marca aquí el reloj, porque no hemos tenido preguntas. Siempre ustedes hacen preguntas muy interesantes, pero bueno, hoy no los tengo aquí. Los invito para que realicen esas preguntas a través del foro del aula virtual de Promidad en nuestro campus virtual. Bueno, entonces los dejo por ahora. Nos vemos de hoy en 8 días en la clase ya presencial, la última clase del método de cursos de métodos de regresión en minería de datos. En esa clase vamos a estudiar con detalle redes neuronales, que ahí les di una pincelada. Pero eso lo vamos a ver de hoy en 15 días.
No, perdón, de hoy en 8 días respecto al día que sale el video. Bueno, para terminar, perdón, mostrarles un poquito aquí la tarea. La tarea son básicamente dos ejercicios, los mismos que hemos venido ejecutando, pero ahora lo vamos a hacer con ACP, con mínimos cuadrados, y luego el ejercicio que hemos venido haciendo con, este es nuevo, jugadores de béisbol, lo vamos a hacer con Support Vector Machines. A ver qué tal, y lo vamos a comparar con todos los métodos que hemos visto hasta ahora. A ver cuál da mejor. Son un par de ejercicios. Y nada más. Bueno, como siempre, entonces, por favor, transmiten las preguntas apenas puedan en el foro del aula virtual. Muy buenas tardes hoy que estoy grabando, muy buenas noches el día que ustedes van a ver el video y nos vemos Dios mediante en la próxima clase. Muchas gracias, hasta luego.